Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Muy buenas noches. Te he dejado ahí más sintonía para que bailes a gusto. Bueno, pero es que me estoy riendo porque no solamente estoy bailando yo, que aquí me ves desaforada, sino que en la pecera están Marisa y John ahí bailando también. También. O sea que, sí. Es que es muy buena esta sintonía. Fíjate, aquí bailamos todos. ¿Te acuerdas cuando la cambiamos? Era otra. Tú tenías otra. Yo tenía otra, pero bueno, esta me gusta muchísimo. Más ya no me acuerdo cuál era la anterior, que no estaba mal, ¿eh? Era un silbar así también bastante animoso. Sí, pero bueno, pero vamos, que nada que ver, nada que ver. Estamos bailando todos. Esto Esta, es un gusto. digamos que nos da placer. Sí, nos da placer. Y ese es el tema de hoy. Oye, fíjate, me has quitado la palabra de la boca. Hombre, es que lo he ligado, mujer. Lo has ligado. Lo he ligado. Eres un ligón, Vamos a hablar del placer. Mira que se acerca la Navidad y entramos en una especie de vorágine donde se supone que a través de toda una implementación masiva de marketing nos tiene que dar placer el consumo continuado. Y no voy a hablar del placer del consumo, sino simplemente del placer. ¿Y sabes qué, Carlas? ¿Qué? Pues mira, que como tuvimos tal bochorno de llamadas, de mensajes, de correos con el tema del otro día por el invitado que de los estaba difíciles conmigo, de amar. Los difíciles de amar y todo lo que se quedó en el tintero, porque mira, se nos quedaron en el tintero los celosos, los mentirosos, los críticos, los manipuladores, esos silenciosos que van por ahí. Se quedó tanto, claro que los oyentes lo han notado y nos han abrumado a mensajes. Con lo cual, hoy he vuelto a invitar a José Félix. ¡Hombre! Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar con vosotros otra vez. Ya conoce el estudio, ya conoce la sintonía, ya conoce gente al desnudo, ya te conoce a ti y a mí. Bueno, volvemos a explicar, por si los oyentes no escucharon a José Félix el otro día en el tema de difíciles de amar. Bueno, José Félix Rodríguez es psicólogo, es el director del curso de terapia de pareja en el Colegio de Psicólogos de Madrid, coordinador de la sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio de Psicólogos de Madrid y un grandísimo profesor y una persona que sabe muchísimo. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué he invitado hoy a José Félix a hablar de placer? Bueno, pues porque él va a impartir en un máster que está dando próximamente, bueno, no sé si es la biografía negra, la leyenda negra, la historia negra de Freud, y traigo a Freud a colación porque fue el primer reputado científico que empezó a hablar del asunto del placer. A mí me parece, y es una opinión absolutamente personal, que Freud es un gran filósofo con unas ideas que fueron la que fueron en su momento y que en su momento tuvieron, en fin, una razón de ser que hoy día están muy superadas. Pero aún así, eso es una opinión personal, es verdad que es la primera persona que empieza a estudiar el tema del placer de una forma de tipo, claro. Entonces, ¿cuál es la leyenda negra del placer de Freud o la biografía negra? ¿Cómo lo llamas tú? Biografía negra. Freud fue una persona, realmente fue un genio. Él tuvo unas ideas que nadie hasta entonces había visto. Él, en colaboración con el doctor Joseph Breuer, empezaron a ver lo que era la histeria y dieron un rigor serio, científico, profesional a ese cuadro. A partir de ahí, en unos casos con unos pacientes que venían con unos síntomas, eran tan llamativos, tan entre comillas cantosos esos síntomas, que dos personas realmente brillantes, Joseph Breuer y Sigmund Freud, empezaron a relacionar la aparición de esos síntomas con una serie de sucesos acaecidos en momentos de su vida. Y a partir de ahí crean no solamente una escuela de psicopatología, sino también una teoría de la construcción del psiquismo humano y luego una forma de psicoterapia moderna que fue el psicoanálisis. A partir de ahí, 100 y pico años después, evidentemente, no solamente las escuelas freudianas, hay otra serie de desarrollos del psicoanálisis y hoy en día hablamos realmente de lo que son las terapias de orientación psicoanalítica o de orientación psicodinámica, que son avances de este desarrollo. Pues tienes el modelo de Nicolás Caparrós,
al modelo Hugo Bleichmar, al estilo personal, modelos esto muy ya actuales. Es muy elevado, quizá para nuestros, eso ya se nos escapa mucho, oyentes, esto para los estudiantes del máster. Pero es cierto que aunque a Freud no se le conoce, creo, no equivocarme, pero a lo mejor sí me equivoco, no se le conoce un caso de curación, o sea, él no se sabe si curó a nadie. En particular, sí es verdad que estudia el caso, el tema del histerismo, sobre todo de las mujeres. Ha habido en un momento donde la represión sexual era moneda corriente. La mujer no podía, porque no estaba bien visto, expresar su sexualidad, pues como tenemos la suerte de poderla expresar ahora. Y esa inhibición del placer hace que la persona, en este caso las mujeres de ese momento, desarrollen una serie de cuadros histéricos, histriónicos, exagerados, bueno, pues que es lo que él estudia. Pero bueno, hablamos del placer y definimos el placer como, bueno, hay bastantes definiciones, ¿no? Pero que es como una sensación positiva, eufórica, puede ser más calmada que eufórica, a veces es eufórica, relacionada más con las sensaciones que con los sentimientos. ¿Estás de acuerdo? Y podemos hablar de la diferencia entre emociones y sentimientos, que no es lo mismo. Desde luego, creo que hay sentimientos placenteros y hay emociones que no siempre son placenteras. Claro, luego hay que tenerlo para la persona, para cada persona que cómo lo puede vivir. Por ejemplo, el otro día hablamos de los límites, hay personas que han asociado el placer con el dolor. Exacto, que se da en los comportamientos sádicos y narcisistas. Y masoquistas, que la masoquista es la otra forma del sadismo, la otra variante. Sí. Claro, hay que entender que Freud, la sexualidad no es la sexualidad coital que tenemos. Sexualidad o psicosexualidad es la forma que tenemos de vincularnos con los demás y obtener placer en esas relaciones. Puede ir desde las caricias, desde la sensualidad, a luego formas adultas, que sería el orgasmo. Pero hay formas de relacionarnos con los otros. A través, por ejemplo, poder placer a través de lo oral. Conductas orales que son las de la lactancia, la alimentación, que posteriormente pueden ser desde el beber, el fumar, el comer. Obtenemos placer con eso. Hoy en día realmente, ¿quién come por necesidad? Comemos por la vista. Placer. Bueno, hay otros placeres también asociados a otras fases que nos llevan a sentir varias sensaciones o experiencias para nosotros placenteras. Sí, tú dirías que, por ejemplo, se vive una sensación de placer en cualquier momento donde alcanzamos un objetivo, con mayor o menor esfuerzo. Y en ese sentido, por ejemplo, hay la búsqueda del placer más inmediato, que es en lo que está la sociedad en este momento, va buscando el placer instantáneo sin esfuerzo asociado, y luego hay el sentimiento, y ahí entraría el sentimiento del placer, que para mí el sentimiento lleva pensamiento asociado y es mucho más larga la impresión que genera en el organismo el sentimiento que la emoción. La emoción es una cosa súbita, momentánea y que no lleva pensamiento asociado, mientras que el sentimiento sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos jugadores de fútbol que se han entrenado mucho o una atleta que se ha entrenado mucho y conquista una meta porque gana un partidazo o porque supera una marca, ese placer es muy superior y largo en el tiempo que el placer habido de tengo sed y me bebo un vaso de agua, qué rica está el agua. Entonces, hay muchos tipos de placer. Hay el placer físico, que estaría vinculado a los órganos sensoriales, pues a la vista, al tacto, en fin, a todo esto. Hay placer psíquico, en el que influye la imaginación y la fantasía, el tener, por ejemplo, un recuerdo agradable, el sentido del humor y la alegría, la comprensión de una situación que está sucediendo alrededor, la sensación del equilibrio y la paz. Hay placeres intelectuales cuando tú aprendes algo de alguien que te está contando algo o que estás leyendo, por ejemplo, Qué poco un libro. de moda está eso. Sí. Muy poco, dímelo a mí. Ya. Hay placeres lúdicos, que son los del juego, en fin, y hay placeres emocionales también, estoy pensando en ello, que es el amor, lógicamente, se da un montón de placer que no necesariamente es eufórico, porque el enamoramiento es eufórico, el amor no necesita serlo. ¿Y el sexual dónde lo sitúas? Yo lo situaría en el físico. Ajá. No sé qué opina José Félix. Depende, es todo lo que has dicho antes, hay que diferenciar. Como tú como tú has comentado antes, lo que es la descarga de una pulsión, de una necesidad. Tengo sed, bebo un vaso de agua. Tengo una gran energía, la tengo que descargar y lo hago por la vía de la sexualidad. Entonces eso es una descarga, pero no es un placer entendido como
obtengo una satisfacción y la doy con la relación adulta, genital, coital con otra persona. Entonces, en los primeros casos, vamos a ver personas que lo que buscan es algo impersonal, donde yo descargo mi placer, me importa un rábano, por eso hay gente que se va a prostitutas, claro, por eso existe la prostitución, y gente que se va a prostitutas, y hay otra serie de personas que lo que buscan es el cariño, la ternura, si os dais cuenta, son distintos niveles de placer. Uno es quiero esto y lo quiero inmediatamente, no hay frustración, lo quiero ya, hay poca capacidad psicológica en esos individuos, y hay otros que ya están más maduros y hay más tolerancia a la frustración, pueden esperar, pueden aguantar y obtienen una satisfacción, un placer distinta a esta anterior que yo he hablado. No es una descarga, sino es un vínculo y la obtención de satisfacción y de placer, de amor, de ternura en la relación con esa otra persona. La verdad es que gastamos muchísima energía, el hombre gasta mucha energía en la búsqueda del placer para evitar el dolor. Estamos condicionados, mucho más condicionados a evitar el dolor buscando placer que al contrario. Y eso puede hacernos caer en conductas que no son en principio buenas, que son, por ejemplo, las que tú estás comentando, la búsqueda del placer inmediato, rápido, porque como se me pasa también rápido, pues voy a buscar una sensación más fuerte. Lo ideal del establecimiento del placer, de la sensación placentera, es conseguir que el objetivo a alcanzar produzca una satisfacción serena, larga y lenta. Y esto está sujeto, corrígeme si me equivoco, a una actividad que es fruto de la voluntad, de ser capaz de regularlo y de que produzca armonía. Me refiero a lo siguiente. Evidentemente, la comida, el sexo, la bebida, el juego son necesidades que tenemos todos los seres humanos. Ahora, si no ejercemos sobre ello una voluntad, una regulación, un control, ¿no? Un control, y que eso produzca armonía en mí, se convierte en hedonismo, y el hedonismo me lleva a la degradación como persona cuando busco esa sensación hedónica constantemente. Y eso me va a llevar a conductas, por ejemplo, si estoy muy cansada, lo lógico para encontrar placer en ese momento de displacer, que es el cansancio, lo lógico sería irme a descansar. Pero ¿qué sucede? Que como ya me he vuelto hedonista y tengo los circuitos del placer completamente sobreactivados, en lugar de ir a descansar, lo que voy a hacer es, por ejemplo, videojuegos o sexo o el bingo o cualquier actividad que sea todavía mucho más sobreestimulante que la que realmente necesito, que es descansar. Hago todo lo contrario que descansar. Me sobreexcito para no sentir el cansancio. ¿Eso es así? Sí, pero hay una cosa todavía más, a ver si lo entendéis. Vamos a ver. Eso es una reacción maníaca. Claro, eso es patológico. Estoy diciendo que eso no es lo sano. Claro. Es decir, en ese caso habría que ver la persona si está relacionando el descansar con la depresión. Es decir, el estar quieto, el estar parado, me llevaría a deprimirme. Y busco mecanismos de acción para huir de la depresión. Entonces, el que realmente se ha cansado, como bien dices tú, o sea, el descanso, la relajación, el estar a gusto conmigo, tranquilo, es una satisfacción. ¿Quién no puede aguantar eso? La persona que está relacionando el estar quieto con deprimirme. Si yo me deprimo, me muero. Pero suele suceder, y lo señalo no como vía deseable, sino todo lo contrario. Claro. En una sociedad como la que estamos inmersos ahora, el exceso de ruido nos aboca al exceso de activación, de adrenalina, de búsqueda de satisfacciones casi anestesiantes, porque lo que vamos buscando es una anestesia más que un placer. Y entonces se produce el displacer. ¿Lo disfrutamos? Ahí está, que es que como al contrario, ¿no? Que se produce exactamente el efecto contrario. Claro. De ahí que haya remedios en este momento que son, por ejemplo, la meditación. ¿Cuánto se está poniendo de moda la meditación? Yo que me dedico al mindfulness muchísimo, precisamente como herramienta para combatir toda esta vorágine que nos empuja socialmente, o sea, la sociedad nos empuja a la búsqueda indiscriminada de placer sin que sea un gesto voluntario, regulado y armónico, que en lugar de placer producen deseo que está sujeto a la ansia y al ahínco, ¿no? Entonces, me gustaría compartir con José Félix ahora
puesto que la búsqueda de placer, aunque es bastante innata en el ser humano, buscamos el que nos vaya bien antes que nos vaya mal, sin embargo se puede aprender a que eso sea sano en lugar de insano, que es a lo que estábamos refiriéndonos antes. Se puede aprender muchas veces de nuestros propios padres, que es, por lo tanto, el condicionamiento aprendido, el operante y el clásico. Bueno. Es muy raro, es muy largo, ¿no? A mí solamente voy a hablar del vicario, ¿no? Que es el contagioso, porque es el que en el que estamos inmersos ahora. Es decir, si hay demasiados anuncios en televisión, en radio, en la calle, de que nos invitan a consumir, yo me siento desplazada si no entro en esa dinámica. Es verdad, sí, te Mira, empujan sucede, a eso. si por ejemplo tú estás en tu casa tranquilamente y de repente por la ventana oyes un grandísimo clamor de gente pues que está celebrando que la selección española de fútbol ha ganado el gran partido, tú no eres futbolero o futbolera y pero sales, ¿no? No te has enterado, pero oyes el te clamor, sumas a la celebración. te sumas y te pones alegre. Bueno, ese es las características del placer contagioso, que es en lo que está la sociedad inmersa en este momento. Pero, por ejemplo, hay un condicionamiento clásico y hay un condicionamiento operante del placer, dado que está bien localizada los circuitos del placer en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuánto de responsabilidad tenemos los padres con los hijos para enseñarles a gestionar de una forma sana la búsqueda del placer? Pues mira, esto va a estar relacionado con fomentar la capacidad de tolerancia a la frustración. Ahí está. El niño quiere esto y lo quiere inmediatamente, ¿vale? Imagínate que encima de la mesa tenemos un objeto de valor. El niño va a cogerlo. Le echas un grito. Deja eso, niño. Lo suelta. En cuanto te des la vuelta, ¿qué va a hacer el niño? Lo intenta Lo va a volver a coger, porque todavía no ha interiorizado las normas y que es un objeto que puede romper. Bueno, pues lo importante es que haya un proceso donde el niño tenga que entender que no todo es para él y que lo que yo quiero no va a ser inmediatamente. Voy a tener que esforzarme o que esperarme para conseguirlo. El ser capaz de ir inculcando, porque hay mamás o papás que dan al niño lo que quiere no porque sea bueno para el niño, sino para que el niño no grite o para tenerlo comprado o para... Entonces, una cosa es lo que el niño quiere, lo que el niño te pide, otra cosa lo que sea bueno para el niño. Para mí la importancia está en ser capaz de transmitirle una capacidad para frustrarse, para esperar y para esforzarse por obtener una recompensa, un premio. De ahí que, vamos, en los estudios de cerebro que se han hecho, los circuitos de placer son mucho más activos en aquellas personas que han conseguido una meta después de un esfuerzo personal que en aquellas que han conseguido una meta sin hacer esfuerzo alguno, ¿no? O sea que el premiar, por ejemplo, a los niños por las notas, eso, si apruebas te compro una moto, pues es un grandísimo error. Efectivamente. Grandísimo error, porque la responsabilidad del niño deber, probablemente la única que tiene es portarse bien con sus padres y estudiar, y ¿no? aprovechar el tiempo. Sí. ¿Qué responsabilidad tenemos todos también en la sociedad? Y yo ya invito, época de Navidad, resistámonos a toda este empuje que nos hacen a consumir de una manera desaforada, que no nos lleva nada más que a un hedonismo que sí produce placer, pero muy, muy, muy a corto plazo. Y sin embargo, el de la serenidad, el de la voluntad, el ser capaz de regularlo y que eso sea armonioso, es mucho mejor idea, nos hace mucho más felices. Bueno, y puede durar más en el tiempo, claro. Sí. Y si no es así, pues ya saben, están abocados a sufrir, a desear, y eso, según los budistas, es el núcleo de todo el sufrimiento humano, el deseo y el apego. Palabra del diccionario. ¿Qué buscamos, Alejandra? Pues desensibilización. Vamos a desensibilizarnos un poco. Ay, Conchita, adelante. Hola, Alejandra. Desensibilización no está como tal en el diccionario de la Real Academia, pero ya he aprendido a buscar por otras fuentes y creo que es una técnica psicoterapéutica para enfrentarse a aquellas situaciones que generan ansiedad. ¿Es así?
¿Qué? Bueno, estoy sorprendida. ¿Has visto? Es una buena alumna. ¡Qué barbaridad! Conchita. ¡Qué recursos! No está en la Real Academia, en el diccionario, fíjate, qué sorpresa. Pues nosotros en terapia lo usamos muchísimo, ¿verdad, José Félix? Desensibilizar, en especial cuando aparece una persona que tiene una fobia, que expresa una fobia, un miedo, que la misma persona cognitivamente dice, pero si es que es absurdo que yo tenga miedo a los perros y jamás me ha mordido un perro, pero es que decido cada vez que oigo ladrar un perro que es que va a venir directamente a morderme. Y entonces, ¿cómo se hace, ya que está José Félix aquí todavía conmigo, José Félix Rodríguez, cómo se va haciendo la desensibilización, por ejemplo, a la persona que tiene miedo a subir en un ascensor? Bueno, ahí lo primero hay que aclarar que la desensibilización es una técnica propia de las terapias de conducta. Entrarían terapias de orientación conductual o cognitivo-conductual, que lo que buscan es la desaparición del síntoma. Sin embargo, mi forma de trabajar, que es psicodinámica, lo que yo buscaría es qué es lo que está produciendo ese síntoma. Porque si no, muy probablemente la persona saque o el mismo síntoma u otro al cabo del tiempo. Es decir, se le quita el miedo a los ascensores, pero se lo pasa a los coches o a la relación con otras personas. Por ejemplo, podría ser. Bueno, en términos generales es ayudar a la persona que se vaya aproximando lentamente, pero cada vez un poquito más, a ese objeto o a esa situación que tanto miedo le da. Eso es. Oye, pues queda clarísimo el término. José Félix Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. A vosotros. Que no sea la última. Eso espero, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. A ti. Un placer, ya lo dice él, ¿eh? Alejandra. me he quedado con la radio también disfrutamos mucho. Efectivamente. Y con mucho placer. Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Un abrazo. Adiós. Chao.